actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo estamos una vez más en este su programa Roxana Sin Límites? El día de hoy les traigo a una persona que disfruto mucho el conversar con él y espero que ustedes también en esta entrevista que sé que va a ser de agrado de todos. Él es el señor Omar Jesús Maytorena, es americano, de papás mexicanos, vive hace 11 años en la ciudad del Ecuador, en Guayaquil. Fíjense que también es un gran escritor de 4 libros de los que vamos a hablar el día de hoy, pero también es laico y predicador católico. No solamente eso, sino que también es psicólogo de familia. Así que vamos a conversar de muchos temas con el señor Omar. Bienvenido a esta su casa, Roxana Sin Límites, por aquí por TV Radio Miami. Buenos días, buenas tardes, donde nos estén viendo. Roxana, qué alegría poder compartir con ustedes y sobre todo compartir la experiencia que estamos viviendo aquí en Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica. Pues es una alegría muy grande compartir con tu público. Muchísimas gracias. Fíjense que he estado leyendo mucho sobre usted, he estado tratando de informarme y sobre todo cómo nace en Omar, en el ser humano, en ese hombre, cómo nace esa pasión por llevar el mensaje de Cristo y sobre todo por ayudar a los sacerdotes en este camino. Roxana, todo nace de una experiencia, no podemos compartir lo que no tenemos. Santo Tomás de Aquino, uno de nuestros grandes teólogos en nuestra iglesia, dice que para poder transmitir un mensaje primero tenemos que ser anunciados en nuestro interior, tenemos que vivir esa experiencia para poder compartir. Y esa experiencia pues nace hace 35 años. Este año, si Dios lo permite, voy a cumplir 51 años, pero yo sé que parezco de 32. Y realmente ha sido una experiencia de 35 años. Te puedo decir, desde el momento en que tengo ese encuentro con la persona de Jesús, pues instantáneamente nace el deseo de servir, porque no puedo esconder lo que he encontrado. Jesús es como un tesoro. La buena nueva que es Jesús, que es una esperanza, no la podemos callar. Y desde ahí nace esa experiencia donde he tenido la gracia de vivir en más de 8 países, entre ellos Argentina, Panamá, Colombia y muchos estados de lo que es México y en Estados Unidos también, compartiendo, invitado por obispos y sacerdotes para formar agentes de pastoral. Pero estos últimos años, el servicio se ha movido en la línea de los sacerdotes y las religiosas. Como psicólogo clínico familiar, realmente ha sido un campo hermosísimo, bellísimo, y fue lo que me trajo aquí al Ecuador. Yo venía al Ecuador por un año y ya pasaron 11 años, que ha sido la línea por la que me ha llevado el Señor, y realmente estoy enamorado de ese apostolado, hermana. Estoy totalmente, Roxana, enamorado, pero sobre todo de ayudar. Hoy precisamente me toca, pues aquí en la oficina, atender a más de 20 personas. Vienen matrimonios, vienen jóvenes, vienen mujeres, hombres, niños. Me toca atender como psicólogo, pero dentro de lo que es la psicología, siempre presentando a la persona de Cristo y en la línea de la sanación interior. Dime, ¿hay familias que quizás les cuesta entender o querer entrar contigo para atenderlos cuando saben que eres católico y que vas a llevarlo de una manera diferente a lo que quizás otro psicólogo familiar clínico lo va a hacer? ¿Huyen Aquí, Rox, por miedo a la religión? ¿Huyen por miedo a que vayas a incentivar la fe? ¿Cómo pasa estas personas contigo? fíjate, Roxana, es muy curioso y muy interesante tu pregunta, porque aquí lo que impera en el paciente son los frutos, porque mira, me llegan pacientes que me dicen, Omar, ya pasé por 8 o 9 psicólogos,
pero aquí son los frutos los que los convencen. Siempre les digo yo, mira, yo tal vez no seas una persona religiosa y no quiero lavarte el cerebro. Simplemente quiero que entiendas que tu necesidad más grande es la necesidad de algo, porque la gente viene aquí, Roxana, con un vacío existencial, donde han probado de todo un poco, pero no satisface sus expectativas. Entonces ahí es donde les digo, yo estuve en el seminario, estuve 9 años, pero no me ordené sacerdote porque no era mi vocación. Entonces le digo, miren, cuando uno estudia filosofía, estudia a la raza más idólatra de la historia de la humanidad, que fueron los griegos. Los griegos eran tan idólatras que tenían dioses para todos, de todos sabores y colores, y eran tan idólatras que tenían por ahí un nichito que no había nada, pero tenía un cartelón al dios desconocido. Y a la gente la llevo a que entienda que nosotros hemos superado a los griegos, porque todos los días nos estamos inventando placeres que no van a satisfacer nos van a calmar momentáneamente, pero no van a satisfacer. Entonces, cuando llegan los pacientes, y que sí a veces es una barrera la cuestión religiosa, pero les digo, miren, aquí no se trata de la parte religiosa, se trata de lo que necesita tu corazón, y van ya en la segunda sesión, ya me piden que les hable del Señor, ya me dicen, ahora sí quiero acercarme al sacramento de la confesión, porque llegan temblando, o sea, llegan así, con una mentalidad suicida, con una autoestima baja, pero en la medida de que el Señor va haciendo su obra, y uno tiene que ser paciente y prudente, tiene que ser sabio y saber cómo llegar. Me tocó un caso para que entendamos en la práctica lo que les estoy diciendo. Me tocó un caso de un chico que es mi pleito más grande es con las mamás, que siempre me ponen esos témpanos de hielo enfrente de mi escritorio, y yo siempre le digo a mi asistente, pero repítale varias veces antes de hacer la cita que si el joven quiere hablar conmigo. Y obvio las entiendo a las mamitas porque yo pasé por ese proceso. Mi abuela, que fue el instrumento que el Señor usó para que yo tuviera esa conversión, porque no todo el tiempo he estado en esto. Yo vengo de una familia muy poderosa del estado de Sonora. Mi bisabuelo fue el primer gobernador de Sonora, el general Maytorena, el segundo estado más grande de México. Entonces yo nací en un ambiente antirreligioso, porque mi abuelo entró a la masonería y fue uno de los primeros masones de Sonora, del norte de México, y por lo tanto se llevó entre las patas a los 10 hijos, entre ellos mi abuelo. Entonces mi abuelo educó a sus 10 hijos con un odio y un coraje contra la Iglesia Católica, pero mi abuela tiene una experiencia a través de los grupos de oración en el 72, y fue el ángel que el Señor usó para que muchos regresáramos al seno de la iglesia, pero tuviéramos el encuentro con él. Y mi abuela fue una mujer que siempre estuvo tras de mí. Y otra de las cosas fue que yo nací en una anticultura, nací en una frontera, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, que fue donde nací. Entonces, imagínate, yo vivía en Nogales, Sonora, pero iba a la escuela en Nogales, Arizona, y era una anticultura, donde fumar marihuana era lo más cool, era lo más... Y yo empiezo a drogarme a los 10 años. Y es otra historia, pero vamos a lo del joven. Entonces mi abuela muchas veces me llevaba con curas, con obispos, retiros, consejeros, y yo sé lo que se siente que te lleven a fuerza, lo incómodo cuando tú no quieres nada con Dios, cuando tú estás plenamente seguro de que tu solución no es Dios, de que tú eres el Dios, de que tú tienes otras opciones mejor. Entonces cuando llegan los jóvenes, yo les veo la carita, le digo, ¿tú no quieres hablar conmigo? No, me dice. No, mi mamá me trajo. Perfecto, le digo. No, me dice, yo no quiero hablar de Dios. Le digo, ¿y cómo te va en la escuela? Y empiezo. Y ellos terminan al final pidiéndome, ¿y no me va a hablar de Dios? No, le digo. Cuando usted quiera que conversemos el tema Dios, haga una cita y venga por su voluntad. Y así hemos logrado rescatar muchos jóvenes, porque al joven hay que escucharlo, aún en su temática errónea, pero el joven lo que quiere es ser escuchado. Por eso San Juan Bosco tenía un pequeño libro que ya lo bueno no se imprime, un pequeño folletito que se llama ¿Cómo educar a los padres? Y San Juan Bosco tiene una frase bellísima: padres, amen a sus hijos, pero asegúrense que sus hijos sepan que ustedes los aman. ¿A qué se refiere?
que no solamente es amar al hijo porque trabajo, no solamente es amar al hijo porque le compro, sino es esas expresiones, ese darle un abrazo, ese decirle te amo, porque allá en la calle hay mucho que le va a decir te amo, te quiero. Yo trabajé con pandillas muchos años en el este de Los Ángeles, trabajé con prostitutas en la Coahuila, en Tijuana, un tiempo con las religiosas seudistas, en la rehabilitación de muchas mujeres, y ese era el común denominador, que venían de hogares donde nunca se les expresó el cariño. Y ese es el gran problema. No hay seres humanos malos. Lo que hay son hijos enfermos, porque tenemos padres enfermos. Y viene una cadena, y por eso tenemos una sociedad enferma, porque todo radica en el amor. Por eso la Madre Teresa de Calcuta decía, la necesidad más grande que veo en la actualidad no es de cosas materiales, es el amor, el amor, el amor, el amor. Y no estamos entrando en religión, estamos hablando de una necesidad humana, sentirnos amados, sabernos amados. Y eso nos dignifica y nos lanza hacia adelante, Roxana. Omar, ¿qué consideras tú de este aparatito? No solamente los jóvenes, en nosotros los adultos, es también un Dios idólatra que estamos nosotros ahora glorificando a diario, cada minuto del día, que no podemos alejarnos de él. ¿Qué está pasando? A ver, vamos poniéndolos. Es un medio de comunicación, es un medio, en mi caso, es un medio de evangelización. Pero cuando ya dependemos y hacemos a un lado lo más importante, que vamos a hablar el tema de la familia, de la relación con los padres, claro que esto se convierte en un enemigo, claro que se convierte en un enemigo. ¿Por qué? Porque estamos suplantando. El día de ayer veía un post que me mandaba un amigo obispo, donde hay niños jugando con pelota, con el trompo. Todo ese tiempo a mí me tocó un poco y decía, podrán decir que la tecnología está muy avanzada y otros niños agachados con la cabeza. Decía, pero nuestro tiempo de irnos a acostar tarde por estar conviviendo, por estar jugando, pues eso nadie nos los va a quitar. Y realmente tenemos que, repito, es un medio de comunicación y en mi caso de evangelización, pero no debe de suplantar las relaciones humanas, o sea, el contacto, especialmente en el hogar. Por ejemplo, a mí me invitan mucho a comer aquí en el Ecuador las familias y a mí me ha gustado llegar a hogares donde en la entrada tienen una canasta y cada uno va poniendo su celular, porque es tiempo de dialogar, es tiempo de vernos a los ojos, es tiempo de decir cómo estuvo tu día. Eso deberían de hacer. O sea, las familias decir, ese tiempo de comida es un tiempo de convivencia, pero también saberlo usar, porque por ahí entran las infidelidades. ¿Cuántos casos de infidelidades en este tiempo de pandemia he tenido en los matrimonios? Y aquí este fue el instrumento, ¿verdad? Porque no había una buena comunicación matrimonial, porque no había esa empatía, se fue perdiendo por diferentes, y por las heridas más que todo, porque a veces pensamos que el matrimonio es el que nos ha echado a perder o nos ha frustrado, pero es que ya venían frustraditos. Imagínate un joven que viene con esa carencia afectiva del amor de papá y mamá, se casa con otra mujer que tiene lo mismo, una joven igual, pues son candidatos al divorcio. Y esto presta y abre la brecha más rápido para entrar en muchos vicios, hermana Roxana. Omar, ¿cómo puede afectar en todo sentido las noticias que acabamos de escuchar hace algunas horas sobre la invasión de Rusia a Ucrania? Y estoy hablando no solamente de la gente en Ucrania que está sufriendo esto, sino también de las personas que tienen que despedirse de sus hijos, de sus esposos, porque los van a mandar a la guerra. Esto es a nivel mundial. Es un momento, creo que el mundo está viviendo un caos. Las familias se están viendo separadas y muchas de ellas quizás no van a volver a ver a su ser amado. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con esto? Yo creo, Roxana, que estamos viviendo, y bien lo decías tú sabiamente, estamos viviendo momentos difíciles donde no podemos ignorar
y decir, yo no estoy en esa barca, porque eso repercute en cada uno de nuestros países donde nos están viendo, escuchando, repercute. O sea, no podemos darle la espalda a lo que está sucediendo allá. ¿Por qué? Porque eso repercute de una manera, y tiene y debería de repercutir de una manera emocional, y va a repercutir de una manera económica. Y es ahí donde nosotros, pues yo en la mañana que volví a escuchar, porque anoche estuve atentísimo de todo lo que estaba pasando, la verdad que como todos los que sabíamos que iba a pasar algo, sabíamos que se podía retroceder, porque estábamos orando, como el Papa Francisco lo decía, convoco a la reflexión, convoco a un examen de conciencia a las partes, y pedía para este próximo miércoles de ceniza, pues un ayuno por la paz, una oración. Y yo creo que es algo que nos debe de impactar, pero también nos tiene que llevar a reflexionar. Y en la mañana yo decía, Señor, ¿cuántas madres estarán orando? ¿Cuántas madres estarán llorando en este momento? Y yo tengo aquí un cuadro de, como buen mexicano, de mi morenita, la Virgen de Guadalupe, y yo me paraba y le decía, mamita, te pido por todas esas madres que en este momento les están arrancando literalmente a sus hijos para mandarlos a la guerra, pero también te pido por aquellas que los tienen en su casa y no los valoran. O sea, es un momento que nos tiene que golpear, sí, nos tiene que preocupar, pero también nos tiene que sensibilizar para volver a ser esas familias unidas, para volver a tener ese cariño. O sea, aquí en el Ecuador ahorita no hay guerra, pero hay una guerra interna donde se está desbaratando a la familia. Entonces, cuando vemos esos cuadros, yo tengo que llegar a una reflexión y decir, tengo que valorar a mi hijo, tengo que valorar a mi hija, tengo que valorar a mi esposo, a mi esposa, y vivir ese amor. O sea, esto tiene que impactar en nuestra vida, lo que está sucediendo, y recobrar ese tiempo que hemos perdido, donde se ha vivido una guerra, repito, no como la que se está haciendo en Ucrania, pero una guerra interna, una guerra de palabras, una guerra de desprecios, una guerra de tantas heridas que provocamos en nuestra familia. Omar, fíjate que yo escribí algo en mis redes y ahora con toda la explicación que tú me das, creo que tomo más conciencia de lo que escribí, porque pongo una parte donde digo y explico que esto lo que genera es un odio que continúa por el resto de la vida entre países, porque yo recuerdo que cuando yo soy peruana y que cuando vivía en el Perú, pues obviamente nos enseñan la historia del Perú como te la enseñan en todos los países, y te enseñan esos conflictos, y muchas veces cada maestro pues pone más sazón a esa parte de la historia cuando uno es niño. Entonces van creando en la mente de esa criatura que el país tal, tu vecino, no es tu vecino, es tu enemigo, ¿no? Que tienes que tenerle cuidado. Entonces, cuando yo emigro y vengo a los Estados Unidos y conozco a todas las nacionalidades aquí, imagínate en Miami, que ese no es mi enemigo, que son mis amigos, que son mis aliados, que son mis hermanos, que aprendo más de ellos, que comparto sus culturas, su folclore, y me siento identificada con cada uno de ellos. Tengo 26 años aquí, viviendo entre ecuatorianos, colombianos, argentinos. Entonces, creo que también es esa parte, ¿no? El adulto, cuando enseña a un niño desde la escuela, los maestros, todos tenemos también esa influencia que muchas veces hacemos negativa. ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque lo seguimos haciendo, lo decimos, pero lo seguimos ejecutando, seguimos cambiándole la mente a estas criaturas de que todo es malo, de que todos son tus enemigos, de que te odian, de que te envidian, de que te tienen celos, de que te quitaron, te robaron. Entonces, ¿en qué punto vamos a llegar a que eso se corte para que no pueda seguir creciendo ese odio entre nosotros? Fíjate, Roxana, es muy importante lo que acabas de resaltar, porque ahí estamos hablando de que el cambio tiene que venir de cada uno. Ese es el gran problema. Nosotros proyectamos lo que llevamos por dentro. Por eso decía hace un momento que no hay personas malas. Lo que hay son personas enfermas
y estamos pasando esa enfermedad de pesimismo, de guerra, de amargura, de frustración a nuestras generaciones nuevas y donde estamos suscitando una violencia tremenda. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Estaba viendo las noticias, todos los días veo las noticias de Gringolandia, de mi país y de México, y estaba viendo unas cosas, unas imágenes aterradoras en las escuelas del área de Miami, donde en la primaria, elementary, niños agrediendo a niños porque hablan español. De una manera que me quedé impresionado los videos, y estamos hablando de niños de 9, 10 años, o sea, tremendo. O sea, cómo ya desde ahí nosotros vemos a nuestros niños ya dañados, heridos, y como dices tú, juega un papel muy importante el adulto, pero si el adulto también viene dañado y herido, entonces no vamos a ser conciliadores. Y nosotros estamos haciendo y estamos llevando a generaciones a una guerra donde no vamos a conseguir la paz, pero también los papás juegan un papel importante. Tú sabes, nosotros como psicólogos hacemos mucho más en lo que es la parte familiar. Imagínate que se hizo un estudio donde a 5 cachorritos se les trató, a 5 perritos se les trató con mucho amor y a 5 se les trató con patadas, gritos, hazte para allá, no se les daba la comida a la hora, el agua. ¿Cómo crecieron? Los que se les trató con cariño, un amor. Los que se les trató con violencia, desprecios, así golpes con la mano y cosas así, violentos, agresivos. Y era la misma raza y habían salido del mismo vientre. Pero aquí lo que se sembró fue amor, odio. Imagínate si eso sucede en un animal, ahora imagínate en el ser humano que tiene la capacidad de crear un estado de venganza. Por eso vienen todas esas aberraciones, por gentes enfermas, por gentes que no tienen paz, por gentes que vienen. Yo, por ejemplo, aquí ahorita en el Ecuador se ha suscitado un sicariato tremendo, hermana. Es tremendo. Yo en 11 años en mi vida había escuchado que encontraran un cuerpo mutilado de la cabeza, que encontraran la semana pasada muertos, asesinados, colgados en puentes. Eso nunca se había visto. Entonces, uno se acerca a los sicarios y uno descubre todo lo que vienen arrastrando. Eso no justifica sus acciones, pero son personas que no tienen escrúpulos, que vienen heridos, que les dijeron no vales, no importas, no eres nadie. O sea, los empiezan a trabajar desde aquí. Entonces, nosotros como padres y como sociedad, como maestros, desde la trinchera que nos toca, jugamos un papel muy importante en tener y generar una futura pues sociedad sana, pero tenemos mucho que ver nosotros, Roxana, los adultos de hoy. Omar, ¿hay cura para estas personas que están enfermas? ¿Se pueden salvar? ¿Se pueden vamos, eso, la última palabrita me gusta más. Se pueden regenerar. ¿Se pueden regenerar? Claro que sí se pueden regenerar. Yo les voy a contar algo, miren, les voy a contar algo. Yo he tenido muchas experiencias y con gente, entre comillas, muy mala en el sentido de sus acciones, que son lo que es el parámetro. Yo tuve la gracia de estar, repito, un año en Colombia, en varias ciudades, en Cali, en Barranquilla, en Buga, en Pereira, en Palmira, en Bogotá, en Medellín, trabajando de misionero, y me tocó conocer a la tía de un narcotraficante de ese tiempo, y el narcotraficante era Pablo Escobar. Yo era jovencito, yo empecé a salir a las misiones a los 17 años, y esa señora estaba muy envuelta en los grupos de oración carismáticos católicos de ahí, de esa zona, y ella llegó un día ahí a la parte donde tenía yo una oficina en una casa de evangelización a pedirme una cita para ir a orar por un personaje. Nunca me dijo nombre, como yo tampoco investigaba, simplemente apunté en un papelito que al siguiente día venía. Pues al siguiente día vino esta famosa señora que traía un carro atrás y otro enfrente de escolta, pero yo calladito me veía más bonito. Yo cuando me subí al carro yo me quería regresar porque vi armados, pero en Colombia en ese tiempo era cuando estaba en todo su apogeo esa situación de la violencia, y ya como que se había hecho algo normal, ya no me asustaba esa situación. Entonces ya salimos y llegamos como a una hacienda,
y estaba, ahí sí me impresioné porque había más de 100 hombres armados hasta los dientes. Era impresionante, impresionante lo que vi. Y para llegar a donde estaba el personaje tuve que pasar 3 puestos de seguridad para llegar a un sótano oscuro y ahí estaba el personaje. Cuando me doy cuenta que es Pablo Escobar y ella me dice, soy la tía de él, quiero que ores por él. Y yo recuerdo que yo temblaba interiormente y simplemente empecé a orar por él. Y después de orar, pues vienen unas palabras de aliento, de esperanza, de conversión. Y aquel hombre, cuando yo le hablo de la palabra conversión, porque él sabía a qué me refería, que pues tenía que dejar toda esa parte ilícita, ese hombre saca una pistola y me la pone aquí. De ahí nace un libro. De esa experiencia nació un libro porque a mí me marcó y me pone la pistola aquí y me dice, ¿sabes que yo puedo asesinarte? ¿Sabes que yo puedo matarte? Y le digo, sí, Pablo, pero también te digo y te recuerdo que aún en mi lecho de muerte, yo estaría gritándote, Dios te ama, Dios te ama. ¿Qué era lo que quería que entendiera Pablo Escobar? Que por encima de lo que él había hecho, por encima de que él me asesinara, todavía Dios lo seguía amando. Y eso es algo que nuestra cabecita no va a entender. Eso es algo que no va a entender, pero aquí el punto es que el amor no se impone. Hay un proyecto de vida que nos quiere regenerar. Precisamente anoche en uno de los talleres que tengo entre semana con varios personas de América Latina, llegan alrededor de 300 personas a través de Zoom y Facebook, les decía yo que juega un papel muy importante el libre albedrío. O sea, de ti depende morir o vivir. Hay una frase de uno de mis santos preferidos, San Agustín, que dice, el Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. Hay un proyecto de vida. ¿Qué fue lo que pasó? Pablo no quiso. Pablo no quiso. No quiso. Y a los 3 días lo asesina. ¿Cuál es mi reflexión? Yo no sé cuál era el proyecto de Dios para su vida, pero lo que sí sé es que 3 días atrás se le presentó la gran oportunidad de haberse arrepentido, porque si él en ese momento se hubiera regenerado, te lo digo de corazón, Roxana, yo le decía, deja traer un sacerdote para que te confieses. Si dentro del plan de Dios era que él muriera en 3 días. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde quedó el alma de Pablo Escobar y dónde quieres que quede tu alma? O sea, Dios nunca nos va a llevar a la condenación, pero no va a imponer su salvación. Es un proceso de sanación. Ese es el último libro que escribí, mira, que se llama La oración sanadora en el Espíritu Santo, donde trabajo las 7 etapas de la sanación interior desde el vientre de mamá, para que entendamos. Cuando mi madre se casa con mi padre, imagínate que mis padres, mi mamá venía de un hogar donde mi abuelo fue hijo de un general. O sea que yo recuerdo la casa de mi abuelo, el papá de mi mamá, como un cuartel donde los hijos, mis tíos, con la pura mirada los dirigía. Con la pura mirada los dirigía. Yo cuando hablo de mi abuelo era un hombre muy elegante. Oye, a mí me encantaba de niño ver a mi abuelito por su manera de vestir. Era un hombre elegante, era un hombre fino, mi abuelo, pero tenía un gran problema. Siempre andaba con carita de chicle aplastado. No sonreía, pero no tenía un vicio. No hablaba malas, o sea, era un hombre íntegro, intachable moralmente, pero era una persona que no sonreía. No sonreía. Entonces, imagínate mamá cómo estaba. Mamá cuando lo iba a hablar, yo veía que mamá todavía le tenía miedo. Entonces mamá conoce a mi papá, que era de Monterrey, una familia muy católica, muy de iglesia, muy cariñosos. Me cuenta mi madre, ahorita te cuento, te resalto porque digo me cuenta. Conoce a mi padre, que era todo lo opuesto a lo que ella había vivido, pues encontró a su Dios. Encontró a su Dios. Entonces duran 2 años de novios, se casan y al año 3 meses mi papá muere. Estoy hablando de 1 año, 3 meses de casados, plena luna de miel. Wow. Tenía 1 año de casados cuando sale embarazada de mí. O sea que tenía 3 meses de embarazo cuando mi papá muere. Mi papá era aficionado a las avionetas y toma una avioneta de Sonora a Chihuahua con 3 de sus hermanos
y a las 6 horas le avisan a mi madre que se estrelló y se mató. Imagínate la frustración de mi mamá cuando le dan esa noticia. Y mamá espera el velorio, el entierro, y toma una mala decisión: abortarme. Y se va de Hermosillo, Sonora, a Los Ángeles, a una clínica clandestina para abortarme. Y ahí es donde el primer milagro, sin estar yo todavía fuera de la barriga de mi madre. Mamá entra a esa clínica clandestina y dice ella que volteó a mano derecha y vio el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso yo me llamo Omar Jesús. Y yo siempre le decía: mamita, ¿pero por qué me pusiste Omar? Porque me encantaba el actor Omar Sharif. Le digo: pero me hubieras puesto Jesús Omar, no Omar Jesús. Me dice: dale gracias a Dios, dice, que yo odiaba la iglesia y todo lo que oliera a Dios, que te puse Jesús, porque yo no sé si lo vi. Ya después mamá se acercó a la iglesia, a los sacramentos. Ella falleció el año pasado, eso fue lo que me regaló el COVID, y otras cosas. Me secuestraron 3 días en Sonora. No, hermana, a mí, si para testimonio nos pasamos 20 programas. Entonces me secuestraron en Nogales, Sonora. Estuve 3 días secuestrados. Mi familia tuvo que pagar una cantidad muy fuerte, 45 tablazos en la espalda, en los glúteos y en las piernas. Pero el Señor fue misericordioso conmigo. Eso fue en el 2020, que estuve en Nogales, Sonora, que fui a llevar las cenizas de mi madre. Me tuve que quedar en Estados Unidos con lo de la pandemia 7 meses porque se cerró el espacio aéreo de Ecuador, los vuelos de Los Ángeles para acá. Ese es otro programa. Entonces, imagínate que papito muere, mamita decide abortarme, pero por ese milagro, que a mí la gente cuando comparto mi experiencia me dicen: había un cuadro. Le digo: yo no creo que en una clínica clandestina haya un cuadro que te inspire misericordia. ¿Se le apareció? No sé, porque yo estaba en la barriga de mi madre, pero lo importante no es si había un cuadro, si se le apareció. Lo importante fue que no me abortó. Y aunque no me abortó, me rechazó. Por eso yo no entendía mi proceder a los 7 años y medio que yo recuerdo, pero claro a los 8, que yo no soportaba que mi madre me tocara. Yo no soportaba el timbre de voz de mi madre, era como que me jalaban el vientre, y ese odio fue creciendo a tal grado que nuestra relación fue insoportable, que yo me tuve que ir a vivir con mi abuela. Y como mi mamá se metió en la política, fue diputada federal en México, mi mamá se dedicó, al no conocer a Dios, ¿dónde canalizó su dolor? En llenar los graneros con cosas materiales y en fiestas, pachangas y en muchas cosas más. Entonces, mamá vivía un vacío. Entonces, ¿dónde lo canalicé yo? Fumando marihuana. Yo empecé a drogarme a los 10 años. Y el odio, el resentimiento, el vacío existencial es como un tumor. Por eso hablaba de los griegos, que vamos adquiriendo un vicio, otro vicio, otro vicio, otro vicio, hasta que somos esclavos y candidatos del suicidio. Pero a los 15 años vivo la experiencia más bella, que fue el encuentro de ojos abiertos, porque a mí no me lavó el coco un cura, una monja. Fue una experiencia que me cambió. Y que gracias a Dios, esa experiencia es la que a mí me hace ir hacia adelante, y no me importa dar la vida por Cristo, porque creo en lo que anuncio, y lo hago con una certeza y una seguridad, porque yo lo experimenté. O sea, no puedo callar lo que mis ojos han visto, lo que mis oídos han escuchado, pero sobre todo, Roxana, no puedo callar lo que mi corazón ha experimentado. Son 35 años de una experiencia de salvación que la anuncio en cualquier lugar del mundo que me invitan. Que ya he estado predicando en Tailandia, he estado predicando en la India, dando retiros para religiosas, sacerdotes, y en muchos países donde hemos estado compartiendo. Entonces, la sanación interior es indispensable para todos. Todos traemos en algún momento de nuestra vida un niño que está herido. El adulto exterior crece, nos hacemos viejos, por eso a veces escuchamos humanamente: te salió el niño. Sí, el niño malcriado, el niño travieso. ¿Por qué? Porque dejamos de crecer en la parte afectiva interior, y ese niño no es que sea malo, reclama al adulto lo que ha dejado de recibir. Omar, en algún momento de tu secuestro, los secuestradores te dan la oportunidad de hablar. Y si es así, ¿qué es lo que tú les dices? Fíjate, te cuento que ellos, desde el momento en que, porque todo fue afuera de una tienda en Nogales, Sonora, a las 9 de la noche, terminando el novenario.
Fui con un primo, ya allá en México se usa que el último día de la novena pues pasan las galletitas, hay cena, hay colita, cafecito, lo que quieras. Entonces faltaban colas, faltaba algo de tomar, refrescos, y el Oxxo de la residencial Kennedy, donde viven la mayoría de mis tías, que es una residencial cerrada, estaba como, ¿qué será? A 10, 15 minutos y nos fuimos en el carro de mi primo y llegamos a esa tienda, eran las 9 de la noche, en ese tiempo de pandemia, estaba solo a esas horas, parecía un pueblo fantasma. Entonces entramos, compramos y cuando íbamos saliendo se aproximan 3 carros armados hasta los dientes. Yo dije, Dios mío, tanto matón para venir a asaltar. O sea, en mi inocencia yo pensé que venían a asaltar la tienda. Y cuando se empiezan a bajar encapuchados con metralletas, con calibres fuertes, en ese momento agarro a mi primo y le hago así, le digo, hazte para allá y no los voltees a ver. ¿Y cuál? Iban sobre nosotros, nos tiran al suelo, nos ponen las manos atrás, nos esposan, nos quitan los tenis. Entonces me empiezan a preguntar a mí, a mi primo, ¿de qué cartel eres? Le digo, no, yo soy predicador católico, él es estudiante de ingeniería. Y me empezaron a golpear, nos subieron al carro y yo más o menos creo, porque traía vendados los ojos, caminamos como 25 minutos en el carro entre piedras y nos bajan y vi como la silueta de la ciudad y asumo que estaba en uno de los cerros porque Nogales está rodeado, Nogales, Sonora, de cerros, está como en un cañón y ahí es donde frente a las luces del carro nos quitan la venda y nos empiezan a preguntar ¿de qué cartel son? No, yo soy predicador católico, ahí está mi celular, pueden ver videos, no, ¿de qué cartel y qué están haciendo aquí? Y nos empezaron a golpear y yo tengo una hernia, entonces yo llorando les decía, por favor no me vayan a golpear enfrente porque me van a tronar la hernia porque nos empezaron a patear. Entonces cuando nos quitan cartera, celular, yo lo único que les pedí llorando fue que no me quitaran mi rosario y les dije, perdí a mi mamá y este rosario es muy valioso para mí, no me lo quiten, por favor. Y no me lo quitaron. Entonces de ahí nos llevan a la casa de seguridad con los ojos vendados y a medianoche, yo asumo, porque ahí no, reloj no había, ellos empiezan a ver los videos en el celular que me quitaron y empiezan a ver propaganda. Y yo escucho que uno le dice al otro, si no, con palabras altisonantes, obvio, dice, si nos equivocamos, es un predicador católico. Y en ese momento, igual de alegrarme, los que hemos estado en ese mundo, más que vivimos en una frontera donde son frecuentes los secuestros, asumimos y sabemos que cuando dicen nos equivocamos de personaje, igual de alegrarte, es para que te atemorices más, porque a ellos no les gusta dejar rostro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Picarte o echarte en ácido para desaparecerte. Entonces, ahí yo me preocupé más, pero me aferré al rosario. Y yo le decía, mamita María, intercede, 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 te lo pido, Espíritu Santo, dale sentimientos de misericordia a estos hombres. Pero yo sí les decía, soy predicador. Llegó un momento en que ya me decían el predicador y me decían, ¿qué haces, predicador? Le digo, rezando el rosario por ustedes. Y fueron 3 días, hermana, donde mi familia tuvo que pagar bastantes miles de dólares para que nos soltaran, pero sé que más que el pago estuvo atrás la misericordia de Dios. Entonces, y yo todo, hasta el día de hoy, sigo orando por ellos, se los digo de corazón, sigo orando por ellos y realmente fue una experiencia que me marcó, que en el momento, Roxana, yo no entendía por qué me estaba pasando. Pero cuando yo empecé a compartir en las radios católicas, donde tengo programas ya desde hace años, que son 3 radios, 2 en Estados Unidos, una aquí en el Ecuador, y que me entrevistan mucho de Guadalajara, de México, DF. Entonces yo empecé a compartir el testimonio. Tú no sabes las llamadas, los correos, los mensajes de gente que estaba viviendo ese momento o que ya tenía 2 años, 3 años, y no habían logrado superar ese momento, porque a mí me sucedió que a mí me sueltan un viernes y mis hermanas ya estaban listas para venir de Phoenix por mí, porque recordemos que en ese tiempo las fronteras estaban cerradas para los no nacionalizados, para los que no eran ciudadanos americanos o residentes, y no podían entrar los que vivían en la frontera aun cuando tuvieran su visa. Entonces mis hermanas me estaban esperando, pero estos fulanos me dijeron, me soltaron el viernes, que yo no me podía ir hasta el lunes por seguridad de ellos. O sea, que no cruzara la frontera porque si iban a ir contra mi familia, pues todavía esos tormentos de 3 días,
pero el lunes a primera hora me cruzo, yo caí hincado cuando pasé la migración. Ahí estaban mis hermanas. Entonces yo me voy a Phoenix y me quedo ahí unas semanas, pues recuperándome de esta situación, aparte de que no podía venirme a Ecuador todavía, yo ahí me estuve hasta noviembre, y la primera noche yo me levantaba como loco, oía un carro, me levantaba. Al tercer día le dije, Jesús, yo no puedo vivir así. Recuerdo que cerré el cuarto de la casa de mi hermana, caí hincado y empecé a llorar y le dije, Espíritu Santo, o me sanas, me fortaleces, me liberas, o yo no sé qué va a pasar, pero yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir, yo no puedo dejar de dormir, yo no puedo dejar de vivir, yo no puedo dejar de ser feliz. Sí, me pasó eso, lo entiendo, pero yo quiero sanar. Te puedo decir, Roxana, que yo me levanté con una liberación tremenda, donde no quedó una secuela. Al contrario, me he dedicado a ayudar, y ahora sí no era como antes de los dientes para afuera, porque sé lo que es sufrir esa situación. Entonces entendí que, pues para ayudar a veces, no necesariamente, pero en mi caso me tocó vivir esa experiencia que, repito, ha sido maravillosa para muchas personas. Créeme que he logrado ayudar a muchas personas que habían pasado por sí, que estaban tomando pastillas para levantarte, para dormir, para vivir, y lo único que necesitaban era sanar en ese momento a través de la misericordia del Padre. Muchísimas gracias, Omar, por este encuentro que hemos tenido el día de hoy. De verdad que ha sido muy gratificante para mi vida. Espero que para todo el que escuche, el que te vea a través de esta entrevista, me gustaría que dejaras un mensaje final, sobre todo de paz y conciliación para los corazones que están viviendo turbulencias y que necesitan esas palabras de aliento. Claro que sí, la esperanza con mayúscula se llama Jesús. Y no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de esa necesidad de ese Dios que necesitamos dentro. Cada uno de nosotros necesitamos la experiencia de ese Dios, el Dios al que tú llamas Dios, pero el Dios que te da la vida y la vida en abundancia. Hoy te invito a que abras tu corazón, a que te abras a la misericordia y que siempre tengas en la mente que eres valioso, que no eres un ser llamado a la derrota, a la tristeza, esos pensamientos de muerte, de suicidio, no sirvo para nada, nadie me quiere. No, eres valioso, eres valiosa. Dignifícate y levántate. Y un dicho que siempre tengo y que lo digo en los programas de radio, ánimo y nada de andar con carita de chicle aplastado, que no fuimos criados para andar con cara de funeral, sino para sonreír en cada una de las adversidades porque nos enseñan algo. Así que ánimo, ánimo. Muchísimas gracias, y con este mensaje alentador me despido aquí en Roxana Sin Límites, como siempre a través de TV Radio Miami. Muchísimas gracias.